Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Barrios y les vengo a platicar un poco acerca del repertorio del saxofón. Este es un instrumento relativamente joven, tiene menos de 200 años de haber sido inventado y pues tiene muchísimas características que lo hacen un instrumento único. Es un híbrido entre la familia de los metales y las maderas, es decir, tiene la fortaleza de los metales, el poder de los metales, sin embargo también puede tener la dulzura de las maderas. Hay un dicho que dice que un buen saxofonista puede tocar tanto como trompeta como tanto como flauta, es decir, que puede ser capaz de tocar notas súper fuertes, súper poderosas, pero al contrario también puede tocar cosas muy sutiles, muy suaves, muy dulces. Bueno, el, el instrumento es un instrumento, como les mencionaba, muy versátil. Puede ser principal en muchísimas áreas. Sin embargo, hoy vamos a hablar específicamente de la parte clásica y la parte popular. Es decir, también hay música folclórica, vamos a abordarlo más tarde. El saxofón es un instrumento versátil, portador de una voz imprescindible de una orquesta de jazz. Este se les conoce como Big Band, donde los saxofones, la sección de saxofones, por lo general que son dos altos, dos tenores y un barítono, son los líderes de la sección, es decir, son los líderes de la orquesta. Vendrían siendo el equivalente como a las cuerdas en una orquesta sinfónica. O en un jazz combo donde nada más hay uno o dos instrumentos principales, y en este caso pues serían el saxofón o la trompeta. También puede ser integrante de la sección de metales, por ejemplo, cuando combinas una trompeta, un trombón, un saxofón, en los grupos de funk, de rock, de música latina, como es el merengue o la cumbia. Como la sección de saxofones de una banda militar, donde hay saxofón soprano, saxofón tenor, alto y barítono. En algunas ocasiones, en algunas de las bandas militares más antiguas, el saxofón bajo también. También puede ser solista en una orquesta sinfónica, a pesar de que el instrumento no está arraigado como tal, es decir, no es parte esencial de las secciones ni de maderas ni de metales de una orquesta sinfónica. Hay muchos trabajos ya, muchas obras escritas especialmente para ese instrumento donde él es el que luce. También lo podemos escuchar como solistas en los grupos de pop, en las canciones que escuchamos a diario en las estaciones de radio. Podemos escuchar un saxofón, es decir, donde sea que vayas, vas a poder escuchar un saxofón. Es un instrumento muy versátil y es principalmente un instrumento muy noble, es decir, con un sonido muy dúctil, muy maleable, es un sonido que muy fácilmente llega a las masas. Aquí vamos a hacer la separación entre el sonido clásico del saxofón, el sonido limpio, el sonido docto, contra el sonido del saxofón popular, que no por esto es malo, simplemente son las diferencias en las que radica la plática del día de hoy. Los saxofonistas de música popular por lo general reprochan a los saxofonistas de música clásica el sonido así impersonal, el sonido así recto, directo, cortante, con un vibrato muy rápido. Básicamente se dice que los saxofonistas de música clásica tocan todos igual, pero pues en parte es porque son instrumentistas que están pensando todo el tiempo en tocar como su maestro se los pide, lo cual está perfecto en ese estilo. Es decir, son instrumentistas con una disciplina, con un carácter de un régimen de estudio diferente al que tenemos los músicos, vamos a decirlo así, callejeros, los músicos autodidactas, los músicos que nos dedicamos a la música popular como medio de vida. Pero también los músicos clásicos saben que los músicos populares pues tienen una embocadura más relajada, más descuidada, el sonido más rasgado, poca disciplina en cuanto al estudio del instrumento. Más bien los instrumentistas, los populares, nos dedicamos a estudiar música, es decir, a estudiar repertorio, no a estudiar técnica. Sin embargo, pues esto es, en ambos casos pueden ser considerados mitos, ¿no? Porque tanto hay el clásico que no estudia como el popular que sí estudia y bastante. Es decir, la única manera que te puedes llamar saxofonista completo es que puedas abarcar ambos géneros. Es difícil, ambos mundos, perdón. Es difícil, sin embargo, es posible. Hay la gran posibilidad de que puedas tocar
tanto música docta, música clásica, música legítima, como le llaman algunos, y música popular, música del mundo, música folclórica, música que esté de moda en ese momento. No pasa nada. Continuamos. Hay 5 momentos importantes en la historia del saxofón. Bueno, hay muchísimos más, pero esos son los que consulté en BBC Music. Y son cuando el señor Claude Debussy, compositor francés, escribió la Rapsodia para saxofón alto en el 1919. Debussy pues prácticamente fue obligado a escribir esta obra, que se la comisionó una saxofonista norteamericana llamada Eliza Hall en 1903. En 1911 le envió el primer borrador a Hall, pero con bastantes faltantes, ¿no? Cuando Debussy murió en 1918, la obra permanecía aún sin terminar, inconclusa. Entonces el compositor Jean-Roger Ducasse terminó esta rapsodia, que tiene una duración de 10 minutos, y esta fue estrenada el año siguiente, es decir, él no escuchó su obra en vida, el señor Debussy. El siguiente momento importante en la historia del saxofón pues fue cuando el señor Modest Mussorgsky, autor ruso, en su obra Cuadros de una exposición, hay una parte que se llama El viejo castillo. Es el segundo de los cuadros que inspiraron este ciclo, escrito originalmente para piano en 1874. Ravel orquestó los cuadros en 1922 y le asignó al saxofón alto el canto del trovador, una acción que tuvo pues una brillantez, que fue el clímax de este episodio, de este movimiento, y que le dio pues esa perfección al movimiento de Mussorgsky. El siguiente momento histórico importante fue el del señor Alexander Glazunov. Como todos saben, el señor escribió uno de los conciertos de saxofón más famosos y más socorridos por los músicos actuales, es decir, es parte esencial del repertorio de cualquier saxofonista poder tocar este concierto que se hizo en 1934. El señor saxofonista Sigurd Rascher, que vivía en Estados Unidos, asedió prácticamente a Glazunov para que se le escribiese este concierto. Es decir, el compositor ruso no era muy de su agrado escribir música para saxofón. Sin embargo, gracias a la insistencia del maestro Rascher, fue posible esta obra. Este estreno fue en Suecia en noviembre de 1934, y también es seguro que Glazunov no lo escuchó en vida. Siguiente momento histórico importante del saxofón es del señor Prokofiev. En su obra Romeo y Julieta utilizó el saxofón como parte de su obra. Lo introdujo en la partitura, en su obra del Teniente Quillet. Pero el ejemplo más famoso es cuando en el ballet de Romeo y Julieta el saxofón tenor toca la melodía principal del baile de los caballeros, con lo que hizo que esta parte fuera más seductora, más movida y más ligera. Siguiente es del señor Ralph Vaughan Williams, con la Sinfonía número 6, que se escribió en 1947. Pocos minutos después de haber comenzado el tercer movimiento de esta sexta sinfonía, que es una de las más agresivas del señor Vaughan Williams, aparece el sonido de un saxofón tenor, que al principio tú lo puedes identificar como si estuviera tocando algo de jazz. Sin embargo, conforme se va repitiendo el leitmotiv una y otra vez, hasta que toda la orquesta se funde en ese leitmotiv y empieza a sonar muy inquietante, empieza a sonar muy, muy, muy armonioso toda esta parte del tercer movimiento de la sexta sinfonía de Williams. Aquí les dejo una lista de las piezas que yo considero que son de las más socorridas y que son de las más interpretadas y estudiadas por todos los estudiantes de saxofón. Concierto para saxofón alto de Glazunov, que ya habíamos mencionado. L'Arlésienne, la suite número 1 y 2 de Georges Bizet. Concierto para saxofón alto con la cadencia de Pedro Iturralde. La charda de Iturralde. El aria de Eugene Bossa. Segundo capricho de Paul Bonon. La balada de Alfred Reed. La balada de Henry Tomasi. Scaramouche de Milhaud. Concertino de cámara de Jacques Ibert. Fantasía de Emersman.
el solo de saxofón de Poeta y Campesino, y Aldeano, en este caso, de Franz von Suppé, la Rapsodia de Debussy, la Sonata Esportiva de Alexander, la pieza en forma de habanera de Ravel, y así todo lo demás que pueden estar leyendo en esta diapositiva. Es decir, esto es el repertorio básicamente obligado de cualquier saxofonista que esté estudiando música clásica como tal. Aquí también les traigo las imágenes de algunos de los saxofonistas que a mi parecer son los más representativos de este estilo de música docta, que es el maestro Marcel Moulet, el maestro Sigurd Ratchet, que les mencionaba hace unos momentos, el maestro Jean-Marie Landois y el maestro Claudio Langlais. Ellos dos aún con vida, afortunadamente. Nicolas Prost, Nobuga Tsuyoaga, que ha estado constantemente haciendo crecer la ambición de los saxofonistas, es decir, siempre a la vanguardia con las enseñanzas en la pedagogía. El señor, viaja llevando sus enseñanzas a donde se pueda, ¿no? El señor Nobuya y por supuesto el maestro Arno Bornkamp, que son de los músicos que yo considero más activos y más proactivos en lo que es la enseñanza del saxofón a nivel mundial. Bueno, pues ahora toca el turno a la parte de la música popular, que es donde yo particularmente me desempeño principalmente, es decir, la música como el jazz, la música latina, el funk, el rock, es donde mayormente me desempeño y es donde tengo mi atención y mi interés. Entonces, vamos a comenzar con esta parte y les tengo que decir que el repertorio de la música popular mexicana es bastante exigente en cuestión técnica para los instrumentos como lo son el clarinete, la trompeta, el saxofón, la flauta. Bueno, en este caso, la banda popular, la banda tipo de fiestas, pues, la banda regional, música sinaloense, la música de tecnobanda de Guadalajara, todo ese estilo de música, se usaban por lo general 2 saxofones altos y un tenor, o un alto y 2 tenores. Esta formación hacía que tuvieran esa parte de maderas, sección de maderas, contrastando con los metales que pudieran tocar en esas mismas agrupaciones, y hacían pues las melodías igual de vivas que con una banda grande de 15 o 20 personas. Ellos si acaso eran 10 o 8 a veces. Entonces por eso se les consideraba tecnobandas, es decir, no tenían tantos instrumentos como en una banda tradicional, pero igual sonaban bastante completos. En el caso de las bandas militares, municipales o las marching bands, pues la sección de saxofones es indispensable, no se puede decir otra cosa más que son parte esencial de la música, de las composiciones para este tipo de formato. Y pues los saxofonistas también llevan, al igual que en cualquier otro estilo, son parte solista también, es decir, también hay repertorio que está conformado, que está pensado únicamente en este formato de banda, donde hay clarinetes, flautas, saxofones, tuba, trombones, saxores o cornos franceses, pero una sección de percusión. Y en algunas ocasiones, en algunas obras, los saxofones son los solistas. En este caso tenemos aquí al maestro Pedro Martín del Campo tocando un solo en una pieza de música mexicana de la banda municipal aquí de Torreón. Y acá tenemos una marching band que justamente eso es su principal característica, su principal rasgo, el que pueden marchar tocando. Vamos a continuar. Y estos son otros 2 géneros, otros 2 estilos de música popular donde se requiere una gran habilidad técnica, una gran habilidad, una gran musicalidad sobre todo, una destreza en la articulación, en la improvisación, como lo son el merengue y la cumbia. La sección de saxofones de merengue son por lo general 2 altos o un alto y un tenor, y tocan cosas a velocidades increíbles, súper virtuosas, súper técnicamente muy demandantes. En el caso de la cumbia lo es también muy, ¿cómo les puedo explicar? Los solistas de cumbia usan todos los recursos de improvisación, la mayor parte de ellos están listos siempre para tocar el solo o el mambo de la cumbia. Y pues también se requiere saber música en forma para poder tocar estos estilos que muy comúnmente son
degradados o son tildados de música fácil, no lo son. También hay otro estilo donde el saxofón predomina, que es el pop, la música pop. Obviamente, pues estos ensambles son ensambles electrónicos donde hay batería, teclado, bajo, guitarra, cantantes, pero por supuesto también hay sección de metales o metales solistas, como en este caso lo es el saxofón. Candy Dolfer, Kenny G y el maestro Graciato, músico lagunero, orgullo lagunero, que está poniendo muy, muy en alto el nombre de la región. Es un excelente saxofonista, al igual que las otras dos celebridades. Y pues ellos tocan un estilo donde no es puramente jazz, sin embargo tiene mucha improvisación y tienen, pues comercialmente tienen mucho éxito. En el caso del maestro Graciato, pues él está viajando por el mundo tocando covers de música popular, es decir, de pop, de reggae, de reggaetón, y pues con un éxito sin precedentes yo creo que en ningún saxofonista mexicano de este estilo. Vamos a continuar. Vamos ahora sí a una parte que en lo personal me apasiona mucho, que es el saxofón en el jazz. El instrumento básicamente es como un hijo perdido, es decir, tal vez cuando llegó el saxofón a la música clásica no fue tan bien recibido, o lo recibieron pero con mucho recelo. Sin embargo, cuando el saxofón llegó a la música de jazz, fue como haber encontrado a ese hijo que nunca tuvieron. Es decir, los instrumentos principales pues eran el bajo, el contrabajo, el piano, la batería, las cornetas en ese entonces, los clarinetes. Sin embargo, cuando llega el saxofón a la música de jazz, es como haber encontrado un tesoro. Es decir, se encontraron perfectamente, lo acogieron inmediatamente, y pues ha sido uno de los instrumentos, yo creo que es uno de los instrumentos que puede decirse que forma parte esencial de lo que es el estilo del jazz. Como menciona bien esta diapositiva, nos menciona que tocar de forma clásica o jazzística requiere estudiar las características de cada estilo. Es decir, si quieres sonar en el estilo clásico, tienes que tocar con esas características, con esas cualidades. Sin embargo, para tocar jazz también hay que cambiar de estilo y de cualidades. Sin embargo, hay algunos músicos incluso que cambiamos de boquilla y caña, o sea, no usamos la misma boquilla y caña para tocar ambos estilos. Y en algunos casos, algunos cambian hasta el saxofón, diciendo que algún instrumento suena más brillante o más oscuro dependiendo de lo que se requiere en ese momento. No solamente es el equipo, es decir, es muy importante hacer hincapié en que el hecho de que cambies de boquilla y de caña y de abrazadera y de cualquier otra cosa, que aditamento que le quieras poner a tu saxofón, no te va a hacer que suenes en ese estilo, te va a hacer que estudies las características de ese estilo. Eso sí te va a hacer que mejores o que suenes bajo esa prerrogativa. Entonces, les mencionaba que el saxofón es un instrumento que está completamente compenetrado en el estilo del jazz. Les mencionaba que en el caso de la música de concierto no entró con tan buen pie, no fue tan bien recibido. De hecho, tuvo muchas críticas al principio. Con el jazz no, con el jazz llegó y simplemente formó parte de sus filas. Les muestro aquí 3 de los saxofonistas que en mi particular opinión son los más grandes que ha dado el jazz a nivel mundial, yo creo. Seguramente habrá muchas polémicas, habrá muchos otros que opinen diferente a mí. En este caso yo les doy mi porqué. John Coltrane, Charlie Parker y Michael Brecker. Ellos 3, en mi punto de vista, hicieron un estilo, crearon un tipo de escuela, crearon un tipo de cómo tocar el instrumento, con diferentes técnicas, con diferentes formas de improvisar, formas de articular, sobre todo formas de componer. El maestro John Coltrane, que hay una leyenda urbana que dice que él se dedicaba al instrumento prácticamente día y noche. Es decir, si iba a tocar a las 7 de la tarde, él empezaba a ensayar desde las 10 de la mañana
y que él decía en una de sus anécdotas que se le hacía el tiempo perdido, por ejemplo, para bañarse, para entrar al sanitario, que era tiempo perdido, que él prefería seguir tocando. Obviamente, pues, son leyendas urbanas, ¿no? O sea, no crean que es todo verdad o todo mentira. El señor Coltrane siempre estuvo a la vanguardia, siempre estuvo queriendo tocar música más moderna, adelantada de su época. Él abarcó los estilos del bop, del hard bop, el free jazz y el jazz modal. Hay algo de su repertorio, música. Hay un disco en especial que se llama Living in Space, donde el señor toca música, él lo llama así, música espiritual. Música donde no hay una base armónica, eh, donde no hay un porqué. Simplemente está tocando como en éxtasis, como en trance. Entonces, y sí suena su disco así. Es decir, está muy padre para quien le guste ese estilo y lo entienda. Lo más reseñable del repertorio de la música de Coltrane, pues es la duración de sus solos. Anteriormente a él, pues le daban una o dos vueltas a la forma musical que estuvieran tocando. Sin embargo, él podía tocar 10, 15, 16, 20 vueltas. Y cada vez que lo hacía, cada vez que le daba una vuelta a la forma, sonaba con algo diferente. Nunca te aburría. Es decir, podrías escucharlo sin que sintieras que ya llegó a su límite. El señor hacía solos kilométricos. Bueno, Charlie Parker, que si bien fueron contemporáneos, no estaban exactamente en el mismo canal. También él fue uno de los considerados uno de los mejores intérpretes del saxofón alto de la historia de este género musical, por supuesto. Y fue uno de los iniciadores del estilo del bebop. Es un tipo de swing muy rápido, donde los acordes van pasando como si fueran postes en un tren. Y pues tienes que ir pensando a una velocidad muy rápida. Y obviamente los cambios, las notas que tocan tienen que ir de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, ese estilo de improvisación pues fue donde él brilló. Una de las cosas que él aportó al estilo fue que su improvisación se basa en la melodía modificando los acordes. Es decir, si tenía un acorde, él en su mente lo sustituía y tocaba otra cosa que le quedaba al acorde de sustitución, y esto hacía que su música sonara muy personal, muy Charlie Parker. Siempre hacía nuevas estructuras de sus canciones, es decir, tal vez cuando escuchabas un solo de cualquier otro saxofonista y lo escuchabas después de algunos días, te sonaba bastante parecido, porque pues es la misma cabeza. En el caso del señor Parker, pues cada vez que escuchas una diferente toma, parecía otra persona, es decir, siempre estaba innovando, siempre estaba haciendo cosas diferentes cada vez. En el caso del saxofonista Michael Brecker, que es uno de los más recientes, bueno, que no tiene tanto de haberse ido de este mundo, el señor también me parece que estaba en la cúspide de su carrera musical y hacía unos melodías tan intrincadas y tan fáciles de escuchar, difíciles de tocar. Michael Brecker siempre fue una persona que tocaba le llaman en la vida real, a los músicos de jazz le llamamos jiribillas, que son esas como ese estilo, esas frases típicas de cada uno. Si se lo preguntas a un músico, a otros músicos te dirán que son licks o que son estilos. Sin embargo, pues él tocaba siempre con esta forma muy peculiar de sonar, y es cuando escuchas una canción de Brecker dices, es Brecker por esto, específicamente por este lick, específicamente por esta línea melódica que está haciendo. Fue un gran compositor, participó en cerca de 700 discos, fue muy prolífico en su carrera, lamentablemente pues en el 2007 partió. Les menciono algunos otros saxofonistas que siguen aún presentes y tienen una característica muy especial. Son latinos, son músicos de jazz que están todavía presentes y que son muy exitosos. Paquito de Rivera, saxofonista y clarinetista cubano, él empezó siendo un niño. Él tocaba con un grupo que se llamaba Iraquere, también famosísimo cubano. Él recibió a los 7 años un contrato para
representaba la marca de saxofones Elmer Paris. Entonces el señor es un súper virtuoso a su instrumento. Hay un concierto para clarinete que fue escrito para él. Y pues soy un gran admirador del señor. Melissa Aldana es una joven saxofonista chilena que también está haciendo grandes cosas en el mundo del jazz. Y obviamente el saxofonista mexicano más famoso del jazz, quien es el maestro Jerry López, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca de nuestro Torreón. Es decir, estos músicos que aún viven y que están haciendo cosas nuevas por la música del jazz. Les mencionaba que tocar de manera jazzística requiere básicamente comunicarse por medio del lenguaje de la improvisación. Es decir, así como cuando nos comunicamos con palabras, bueno, pues los improvisadores o las personas que tocan por medio de improvisaciones quieren dar un mensaje por medio de su solo. Y pues esto es básicamente el lenguaje del jazz. Bueno, pues yo soy Juan Barrios, les doy muchas gracias por su presencia y pues espero que les haya gustado y les haya servido. Muchísimas gracias.